Hola, hola colegas, un gusto saludarlos. Mi nombre es Paulo Cornejo, soy coordinador regional de CBGSP para América Latina y el Caribe y hoy día les doy la bienvenida a este taller virtual sobre la estimación y reporte de las reducciones de gases de efecto invernadero logradas y proyectadas por las políticas y medidas de mitigación. Antes de comenzar, siempre es bueno dar algunos recordatorios de normas básicas de convivencia, partiendo porque durante la actividad su micrófono de todos los participantes va a estar deshabilitado. Durante la presentación usted podrá usar el chat si necesita hacer preguntas o comentarios, como ya lo están usando, si quiere también para saludar a los colegas, dar sus buenas palabras de buenos deseos, cosas por el estilo. Y después de cada presentación se va a abrir un espacio para preguntas y comentarios. Si usted quiere hablar, por favor, primero levante virtualmente su mano y nosotros le habilitaremos el micrófono para que usted mismo lo encienda. Y cuando vaya a hablar, por favor, identifíquese, diga su nombre, país, organización o cosas por el estilo para que todos sepamos con quién estamos hablando. ¿Ya? Antes de partir, vamos a hablar un poco de lo antecedente y contexto de por qué estamos acá. Como yo le estaba contando, este taller va de la mano con un taller que vamos a hacer sobre proyecciones, la misma lógica, la misma dinámica, y que no había quedado pendiente del año pasado. Así que una de las cosas por tiempo no los pudimos hacer, así que este año estamos partiendo ya con este par de talleres. Ya partimos la semana, hace como 2 semanas atrás, con un resumen de lo que fueron los principales resultados de la COP en materia de transparencia, donde tuvimos muy buena participación y tuvimos una muy buena discusión entre los expertos de la región. ¿Qué podemos decir respecto a este taller en particular? Es que con la implementación del marco de transparencia reforzado del Acuerdo de París, los países deben presentar BTR cada 2 años a partir del 2024 y de conformidad con las modalidades procedimiento y directrices. Aquí es interesante porque estamos hablando de que hay que presentar los BTR cada 2 años a partir del 2024. Así que, por conclusión, ¿cuándo deberíamos presentar el segundo BTR? Exactamente, o sea, en este año que estamos partiendo. Y como parte de los BTRs, cada país debe proporcionar información entre varias cosas, debe proporcionar la información necesaria para hacer un seguimiento de los progresos y los logros de su NDC, que esto incluye, entre otros, una descripción de las políticas y medidas de mitigación relacionadas con su NDC y tiene que presentar información sobre proyecciones de GEI. Hasta la fecha, 17 países de la Red de Transparencia Climática han presentado su primer BTR. Entonces ahí también una felicitación enorme y un aplauso virtual a todos los colegas de la región que de los 18 países que formamos esta Red de Transparencia Climática, 17 ya presentaron su primer BTR, reflejando avances muy significativos en lo que respecta a la provisión de información de forma oportuna, transparente y de calidad. Así que un aplauso gigante a todos los colegas por el esfuerzo que han hecho a nivel regional. Somos sin lugar a duda una de las regiones más avanzadas en esta materia de presentación de nuestros primeros BTR. Bueno, ahora, cuando analizamos la presentación de los BTR, vemos que 8 países de los 17 que presentaron aplicaron la flexibilidad del párrafo 85 de las modalidades procedimiento directrices, en donde solo se les alienta a los países a proporcionar estimaciones de las reducciones de las emisiones de GEI lograda y proyectada por sus PAMs. Esto evidencia que aún persisten limitaciones en materia de capacidad para cumplir con los requisitos de las MPG. Por lo tanto, ya que hay que tener en cuenta otro concepto importante, es que los países, muchos países de ustedes, también los felicito por aquello, es que ya comenzaron el desarrollo de su segundo PTR, ya sea ya empezaron a recopilar la información o por lo menos ya están planificando el desarrollo de su segundo PTR. Por lo tanto, es crucial que podamos apoyar el fomento de la capacidad para mejorar dichas limitaciones que condujeron a aplicar la flexibilidad del párrafo 85. Y en respuesta de este contexto es que CBGSP lleva a cabo este taller con el propósito de presentar las bases conceptuales para estimar la reducción de gases de efecto invernadero, el llenado de los CTF, compartir herramientas útiles, que siempre es muy importante conocer las herramientas que están a disposición y que nos pueden facilitar la vida con respecto a la información que vamos preparando y presentando, y también mostrar algunos ejemplos prácticos. Finalmente,
En esta oportunidad tendremos a especialistas de UNEP Triple C y FAO van a exponer sobre los temas clave de este taller. Así que también quiero resumir un poco cuál es el objetivo de hoy día. Básicamente fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de los países de la red de transparencia climática para la estimación de las reducciones de gases de efecto invernadero logradas y proyectadas por sus políticas y medidas de mitigación y su posterior reporte de conformidad con la MPG para el marco de transparencia reforzado del Acuerdo de París. Siempre eso es importante. La red de transparencia obviamente es de transparencia y nos centramos en lo que es el reporte transparente de lo que estamos haciendo. Entonces, ese es el enfoque principal. ¿Cuál es la agenda hoy día? Hoy día tenemos, como siempre, y en cada uno de los talleres que nosotros hacemos, tenemos presentadores de primer nivel. Hoy día Fernando Farías de UNED Triple C nos va a presentar las bases conceptuales para la estimación de las reducciones y también nos va a presentar las bases para el reporte de estas reducciones y el llenado de los CTF. Pero también tenemos a Julie Anot de FAO que va a estar presentando la herramienta NEXT para expertos y específicamente que nos va a ayudar en poder estimar y reportar las emisiones reducidas del sector AFOLU, que entendemos también que es uno de los sectores más prioritarios dentro de nuestra región. Antes de continuar, como siempre también les pediría, por favor, pudiesen acceder a este Menti para hacer un par de ejercicios con algunas preguntas lúdicas. Voy a dejarlo en el chat para que puedan acceder directamente al Menti. Vamos a tomar un par de minutitos. Vayan accediendo. Yo voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir y me voy a ir al Menti directamente. Dejar de presentar y voy a compartir mi pantalla y me voy al Menti. Entonces, todos listos con sus celulares o con sus computadoras listas, vamos a ir a este Menti. Yo voy a cambiar que está jugando Sudoku, así que vamos a irnos aquí al Menti. Y la primera pregunta que siempre hacemos es, ¿desde dónde hoy día nos están visitando? Vamos a ir viendo, a ver si la chuntamos, y que es difícil achuntar el mapa, a ver si aparece por cualquier lado. Uh, Desde España ya nos están visitando, Centroamérica siempre se destaca por la participación. Tenemos colegas de Uruguay, de Argentina, de Colombia, de México. Tenemos hartos colegas, bueno, Centroamérica en general, me parece que tenemos varios colegas buenísimos. Ahí le damos unos corazoncitos, tenemos 5 corazoncitos recién. Vamos con esos corazoncitos que ponen los corazones. Y vamos a irnos a la primera pregunta. Preguntas lúdicas que nos van a... Imagínense a qué se parece más estimar reducciones de Hay antes de aplicar una política. O sea, vamos a estimar las reducciones de Hay antes de que apliquemos la política o la medida. ¿A qué se parece más? ¿A medir tu peso exacto después de un año de gimnasio? ¿A predecir cuántas calorías vamos a ahorrar al comenzar una dieta sin haber empezado la dieta? ¿O a contar los granos de arroz en un paquete sin abrirlo? ¿A qué se parecería más el estimar la reducción de Hay? ¿Qué nos dice el público presente? Parece que hay una inclinación notoria con respecto a predecir cuántas calorías vamos a ahorrar al empezar una dieta sin haberla empezado. ¿Qué nos dice la gente? Vamos viendo sus corazoncitos. ¿Cómo vuelan esos corazoncitos? ¿Cómo vuelan? ¿Qué nos dice la respuesta? Efectivamente, mayoritariamente anduvimos por ahí acertando que básicamente se parece más a predecir cuántas calorías vamos a ahorrar al empezar una dieta sin haber empezado. ¿Por qué? Porque estamos hablando vamos a estimar las reducciones antes de aplicar una política. Estamos prediciendo lo que va a pasar. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es la regla de oro para no meter la pata cuando estemos haciendo los cálculos de Hay? La primera opción es usar siempre la calculadora más cara del mercado.
La segunda, delegar la responsabilidad de la estimación a un consultor externo cuyo nombre ni nos vamos a acordar después. O hay que ser tan transparente como un vaso de agua, explicar las suposiciones, métodos y fuentes. O, por último, pronosticar siempre el número más impresionante posible. Bueno, parece que aquí está medio fácil la cosa. Hay unanimidad al parecer que efectivamente una de las reglas de oro para no meter la pata en nuestros cálculos es que seamos lo más transparente posible, explicando nuestras suposiciones, nuestros métodos y nuestras fuentes. Muchas gracias, colega, por participar de este Menti. Dejaré de presentar. Y ahora, sin más rodeo ni vueltas, le quiero dar la palabra a mi colega Fernando Farías para que empiece con la primera presentación que tiene relación con las bases conceptuales respecto a la estimación de los GEI, las medidas de las PAMS. Fernando, te doy la palabra. Ahí sí parece, ¿no? Todavía Muchas no se carga. gracias, muchas gracias, Pablo. Sí, eh, ahí espero que empiece a cargar. Ahí está cargando. Buenos días, colegas. Un gusto nuevamente estar acá en este 2026. Y bueno, desde, desde los tiempos de lo que se llaman los Biennial Update Report o los BURI, las comunicaciones nacionales, hemos estado familiarizados con las Policies and Measures, ¿no? O las PAMs que se llaman. Bueno, ahora para ser más preciso con el Acuerdo de París y los MPG que nos hablan de que en realidad es un paquete más amplio y son las PMAP, ¿no? Políticas, medidas, acciones y planes de mitigación. Pero bueno, de todos modos, se sigue hablando de las PAMs, ¿no? Y por ejemplo, en los Technical Expert Review, en las revisiones de expertos, todavía UNFCCC sigue hablando de que hay que revisar las PAMs de los BTR. Pero por eso quería partir hablando un poco y presentando esta lámina que incluye entonces las políticas de mitigación y los planes de mitigación como acciones de una manera más amplia, ¿no? Y que requieren que un gobierno o una gran empresa tome una decisión. No es una decisión individual, ¿no? Sino que es una decisión que abarca una gran cantidad de fuentes emisoras. En cambio, las acciones o medidas generalmente se refieren, como aparece en la lámina, a una acción más concreta, ¿ya? A la instalación de una maquinaria en específico, de un proyecto, ¿no? Ahí estamos hablando entonces de acciones o medidas, en el otro caso de políticas o planes de mitigación. Ahora, de estas PAMs nos interesa saber cuatro tipos básicos de información que están a la izquierda de la lámina. Su identificación, sus características, el estado de implementación que tiene esta política, acción, medida o plan, y el impacto, ¿no? Y en el impacto es donde vamos a centrarnos hoy día, principalmente el impacto asociado a emisiones de gases de efecto invernadero que tienen, ya sea de manera estimada o una vez que han ocurrido, ¿no? Lo que nos interesa y vamos a darle una vuelta en particular es el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y de aquí adelante nos vamos a concentrar en el cómo hacer esta caracterización de las emisiones y cómo medirlas, ¿no? Porque al final de cuentas lo que necesitamos es medir y ponerle números, ¿no? Ponerle números tal como eran los ejemplos que nos daba Paulo en el Menti. Y hay una variedad de aproximaciones y herramientas para estimar lo que se llama el potencial de mitigación de las PAN, de las políticas y medidas, que van desde modelos más o menos complejos a ecuaciones más simples. También existe una variedad de paquetes computacionales. eh, Ahí cito algunos, ¿no? El GASMO, el LEAP,
el ICAT, ¿no? Que tiene unos paquetes para medir políticas específicas, políticas sectoriales más bien, o Mítica, que es el software más nuevo de los que aparecen ahí, ¿no? Ahora tenemos dos opciones. Una opción yo diría que es trabajar con metodologías propias, creando una nueva metodología propia, o bien lo que se llama adaptar o adoptar una metodología existente, ¿no? Cuando uno adopta, lo que hace es tomarlo tal como viene, ¿no? Cuando uno adapta, lo que hace es que lo toma, pero lo usa de acuerdo o lo modifica de acuerdo a sus propios intereses, ¿ya? Como parte de la implementación del MDL, se definieron y aprobaron varias metodologías. Vamos a ir un poco más en detalle en eso, que son metodologías robustas, ¿no? Buenas metodologías para saber cuánto son las emisiones esperadas o logradas, pero no son fáciles, ¿no? Yo diría, más bien requieren cierta complejidad, requieren que la manejen gente con alguna experiencia, al menos universitaria, diría yo. Y lo que se ha visto últimamente, ¿no? A partir del año pasado ya empezaron a aparecer las metodologías que están transicionando desde el MDL al artículo 6.4 del Acuerdo de París, ¿no? Las metodologías que tienen que ver con caracterización de proyectos y con eh, los nuevos bonos de carbono. Pero volviendo al tema este de las metodologías del MDL, probablemente aquellos que les son familiares la metodología del mecanismo de desarrollo limpio, entonces quizás conozcan este libro que presento a la izquierda, que es un compendio, una biblioteca de metodologías, que son más de 200 metodologías para contabilizar reducción de emisiones en todos los sectores del inventario, ¿ya? Puse también, encontré por ahí una lista con aquellas metodologías bien populares, pero ahí aparecen las 15 o 20 metodologías más populares. Pero yo diría que para nuestros países o de la experiencia que me tocó asociado al MDL en los tiempos que estaba funcionando activamente, era la metodología ACM1, que es la que se usa para los sistemas de venteo, de metano, o para mejorar los sistemas de captura que hay en los rellenos sanitarios, ¿no? Eh, Probablemente de la experiencia que yo tenía, que conocí en Chile y en otros países de Latinoamérica, esta metodología era muy popular. Eh, Básicamente lo que quiero es concentrarme en una metodología, mostrarle un poco de qué se trata esta metodología, para que cuando ustedes vayan al compendio, al libro y empiecen a bajarla, sepan más o menos qué les espera, ¿no? Básicamente son metodologías que se basan en poder caracterizar un proceso desde un punto de vista de lo que se llama en ingeniería química el análisis de procesos. eh, Me quería concentrar en esta lámina, la estimación de emisiones reducidas o evitadas, que es básicamente el corazón de la medición, ¿ya? Lo que se hace cuando uno hace una estimación del potencial de mitigación, lo que hace en realidad es comparar y, por tanto sustraer, ¿no? ¿Cuáles son las emisiones de la implementación del proyecto, que usualmente son menos que las emisiones de la línea base, ¿no? La línea base considera ciertas emisiones. Cuando aplicamos la medida o la política o la acción, vamos a esperar que, que las emisiones generadas sean menos. Y bueno, esa diferencia, ese delta, va a ser las emisiones reducidas, el potencial de mitigación asociado a la política, medida, acción o plan.
Para esto, entonces, bueno, primero hay que calcular una línea base. A continuación, hay que calcular cuál es el impacto de la implementación del proyecto. Y ustedes esto lo van a poder ver con más detalle cuando Paulo les distribuya la presentación, ¿no? Pero el principio es más bien lo que me interesa mostrarles, ¿no? Ahora, lo interesante o lo importante que tiene esta metodología es que cubren las dos etapas, ¿no? La etapa previa, cuando se está estimando el impacto de una metodología, y la etapa posterior, ¿no? Que es lo que, de acuerdo a los MPG, se llaman las emisiones logradas, ¿no? Las reducciones efectivas, podríamos decir. La diferencia es que en el caso de las metodologías previas al proyecto o metodologías ex ante, se basan principalmente en fórmulas, ¿no? Y estas fórmulas contienen a su vez ciertos parámetros. ¿Ya? Y que en el caso, por ejemplo, de las metodologías del MDL, a veces son una gran cantidad súper importante de parámetros y muchas veces no se cuenta toda la información posible. Cuando estamos haciendo una estimación a posteriori o ex post, en realidad lo que usamos es los datos verdaderos, ¿no? Es el proyecto que ya está en marcha, son, por ejemplo, lo que pongo ahí, los flujos volumétricos, la temperatura, la composición real de residuos domiciliarios. Todo eso se usa eventualmente en la metodología, ya sea en la parte ex ante o antes o previo a la implementación, o en la parte de estimación de las emisiones una vez que ya están ocurriendo. Bueno, ahí muestro las ecuaciones eh, eh, solamente para efectos de que vean que requieren una gran cantidad de parámetros y de variables, y la cantidad y los parámetros que en este caso se necesitan para la metodología en particular de los vertederos eh, de la quema de metano en vertedero, ¿ya? Y la gracia que tiene es que cuando ya se monta la metodología y se es familiar con la metodología y el proyecto ya empieza a andar, entonces toda esa información puede usarse para un sistema MRV, ¿ya? Que permita un seguimiento anual de las emisiones en la medida en que nosotros sabemos que el reporte ante la Convención de Cambio Climático es un reporte anual. Bueno, pero no solamente en este caso, ¿no? Eventualmente para cuando se empiece ya a andar fuerte el artículo 6.4 del artículo 6 del Acuerdo de París, también van a haber, va a ser necesario reportes periódicos, ¿ah? Así como les presenté la metodología de vertedero de una manera muy sucinta, perdón. Así hay otras maneras de estimar el potencial de mitigación, ¿ya? Les pongo solamente a manera de ejemplo cuatro casos de tipologías de proyectos, en este caso energéticos, como introducción de fuentes de energía renovable o mejora de eficiencia energética de edificios, o, o promoción de la introducción de instalaciones de equipos con ahorro energético en el sector residencial, o inclusión de vehículos con menos uso de carbono. Todos ellos tienen una manera de poder medir un potencial de mitigación. ¿Ok? Entonces, para lo que quiero decir que si bien existen conceptos que son más o menos amplios, eh, de todos modos, em, para cada metodología existe una manera particular y propia de poder caracterizar las emisiones de CO2. Hasta aquí llegaría entonces para mi primera presentación. Y vuelvo a ti, Paulo.
Buenísimo, Fernando. Gracias por la presentación, gracias por ser tan conciso y directo al grano, que es justamente lo que estamos buscando, las bases, tener la conceptualización. Solamente comentarles que la presentación de Fernando ya está en la página web de CBGSP, de la plataforma de transparencia climática, que la dejé ahí. Y tenemos algunas preguntas. Me gustaría partir por Camila. Camila parte diciendo, ¿hay metodologías para políticas o planes en el MDL o son todas de acciones y medidas? Sí, yo diría que son más bien de acciones y medidas. No recuerdo a priori que entre las 200 habían más amplias, ¿ya? Yo diría que eso. Entonces, bueno, yo diría que en general, caracterizar planes con multiplicidad de actividades es un gran desafío. No, no es como una medida en específico, un proyecto en específico. Eh, y ese desafío implica dificultad para poder hacer es- llegar a cuánto es el impacto real o impacto esperado de un plan global, un plan de una ciudad, por ejemplo. Claro, en términos de metodología, me parece que la MDL es la que ha desarrollado el mejor paquete metodológico para diferentes PAMs, ya hablándolo en temas amplios. Y luego ya hay un montón de otras metodologías que son de programas específicos que también tienen cierta validez y que están siendo reconocidas por tanto por la convención como por todos los procesos habidos. Así que habría que buscar, a mi parecer, y también tanto el MDL como cualquier programa que reconoce reducciones siempre están abiertos a que los países o los participantes presenten sus propias metodologías para estimar la reducción y también una contribución de los países a estos libretos de metodología. Varios países, incluyendo Chile, han presentado sus propias metodologías al MDL o a otras instancias de reducción y han sido reconocidas. Así que siempre hay, hay algo interesante. También nos plantea Camila que dice, ¿qué pasa cuando la línea base no avanza según lo esperado? ¿Cómo se podría ver reflejado esto en el seguimiento de una medida? Eh, eh, Vamos a hacer si Camila quiere aclarar qué es lo que significa que la línea base no avanza, Ah, Camila, ¿nos puede aclarar eso? que está estática, que es un valor fijo. Ya, te voy a habilitar tu micrófono, permitir micrófono. Ahora deberías poder prenderlo tú. Gracias. Hola Fernando, hola Paulo, hola a todos. Hola Camila. Sí, Camila La Barca de Chile, FAO también. Em, claro, o sea, nos pasa que claro, el objetivo del seguimiento es para ver cómo avanzamos con la NDC y a veces algunas políticas em, son específicas. Por ejemplo, no sé, ya van a entrar tantos buses eléctricos en la región metropolitana y se pone una línea base que es cuántos entrarían sin la política, por ejemplo, por desarrollo tecnológico, si no se hubiera hecho la política, igual se hace un supuesto ex ante de que hubieran entrado 500 buses y la política es que entren 1000 adicionales. Pero ¿qué pasa si esos 500 no entran? Entonces, la línea base no se cumple y al final igual me impacta en el total final, pero no era directamente lo que yo estaba buscando con mi política. Entonces, creo que eso es como relevante para el seguimiento de la NDC, pero directamente estas metodologías no se vería reflejado lo que pasó con la línea base, sino que solo como con lo adicional que yo esperaba que pasara con la política. Claro, claro. Bueno, si es así, lo que hay que reportar es lo que efectivamente pasó, ¿no? O sea, si al principio el proyecto era muy optimista de que las reducciones iban a ser muy altas, de todos modos siempre va a haber un momento en que se va a tener que hacer una evaluación a posteriori y ahí se va a ver que el impacto no es tan grande porque, por ejemplo, como dices tú, no entraron tantos buses
como los que estaban esperados. Lo que hay que reportar son lo más actualizado, la información más actualizado que se tenga, ¿no? Y si la información más actualizada es que entraron menos buses, entonces va a haber que reportar esa acción de mitigación con el número actualizado de fuentes de emisora. Entonces, igual hay que reportarlo si es que ocurre la mitigación. Ahora, si el proyecto se cancela o si el proyecto deja de ocurrir, también los MPG establecen, ¿no? Dicen, los MPG dicen por ahí que en el caso de que ocurran novedades respecto al BTR anterior, hay que informar cuáles son las novedades que ocurren. Entonces, al final estos ejercicios de los BTR son unos ejercicios de actualización, ¿no? Y puede ser que en un BTR1 uno diga, bueno, yo esperaba que ocurriera esto, pero en el BTR2 uno dice, bueno, pasó o no pasó tal como yo esperaba. Y eso es parte del ejercicio, ¿no? No quedarse con el BTR1, con todas las cosas que se esperaba que pasaran, sino que quedarse con lo que va pasando en los BTR siguientes, que son lo que efectivamente está ocurriendo. Dale, Camila. No problema. Sigue nomás, sigue. Gracias. Sí. Solo para aclarar un punto, que si entonces como metodológicamente está como estandarizado de reportar qué es lo que pasa con la línea base también. Em, No, lo que pide los BTR es las emisiones esperadas, reducidas esperadas y las emisiones logradas, ¿no? No habla específicamente de la línea base. Ahora, la línea base es necesaria para poder hacer un buen cálculo, ¿no? Porque si uno sin línea base o sin lo que se llamaría sin el situación sin proyecto, es difícil, o sea, no es realista si se hacen estimaciones sin considerar la línea base. Así que es parte de la metodología, pero no se necesita explicitar. Al final, lo que le interesa a UNFCCC son las emisiones, kilotoneladas de CO2. Buenísimo. Eso. Sigue, No, Fernando, no, y Fernando. cortito, cortito, y de hecho, cuando se hacen las revisiones de los BTR, porque me tocó el año pasado estar en una, no se llega hasta la profundidad de evaluar la metodología, sino que más bien lo que se ve es que sea una metodología razonable, pero así como bien, bien, yo diría bien general, ¿no? Ok, gracias. perfecto. También tenemos una pregunta de Javier. Fernando, si quieres tú la puedes leer ahí, está en el chat. Sí, sí, es como conciliar la metodología del MDL con el inventario, ¿no? Em, bueno, la manera en que las metodologías del MDL funcionan es que utilizan información del inventario, utilizan supuestos del inventario, factores de emisión del inventario. Entonces, esa es una de las gracias que tiene la metodología del MDL, que son, yo diría, como bien cercanas al inventario y por eso usan la solidez que ya tienen los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero para poder aplicar desde el inventario hasta la mitigación, ¿no? En ese sentido, si usa la metodología del MDL, puede estar tranquilo que funcionan a la par con el inventario. Claro, ahí me gustaría agregar un punto así, que usualmente las ecuaciones para calcular tienden a ser la misma entre MDL y las metodologías de reducción y las metodologías del IPCC. Usualmente lo que se diferencia, que es casi lo mismo que se diferencia cuando hablamos de huella de carbono o lo que sea, son la forma en que se reagrupan las emisiones. Usualmente en el MDL, cuando hablan de reducción de alguna cosa, incluye varias categorías que están metidas en diferentes sectores. Ahora, Javier pidió, parece, levantar la mano, no sé.
Pero justamente a mí me queda un poco la duda, ¿por qué dice que no homologable? ¿Cuál sería el problema? Porque en realidad los países pueden usar los datos del inventario, los datos de actividad del inventario y hacer su estimación de reducciones, pero no necesariamente la reducción se tiene que ver reflejada en el inventario, son dos carriles separados y se reportan de forma separada. Entonces, ahí yo creo que Javier justamente levantó su mano, le voy a permitir su micrófono para que nos aclare eso. Ya tienes tu micrófono activado, Javier. Tienes que tú Gracias. desmutearlo. Desmutear. Pablo, muchas gracias y un saludo cordial también a Fernando por su presentación. Sí, mira, es que nosotros desde Colombia sí hemos venido analizando un poco el proceso y no necesariamente lo que uno encuentra es que la forma como tú calculas unas reducciones a partir del inventario son coincidentes con la forma en cómo tú podrías aplicar un tipo de metodología. Yo te voy a poner un caso muy puntual y creo que es un caso que no solamente afecta a Colombia, sino también a países de Centroamérica. Nosotros en Colombia tenemos una medida relacionada con la implementación de estufas eficientes de leña. La forma en cómo tú calculas las emisiones de la leña están dadas por lo que establece el volumen 4 del IPCC, de los lineamientos del IPCC 2006 y sus refinamientos, y está claramente cómo lo haces. Pero cuando tú te ciñes a una metodología como las que tiene el MDL para calcular emisiones asociadas al consumo de leña, sobre todo cuando implementas estufas, ves una serie de parámetros que tú no ves en esas metodologías del IPCC. Entonces, el caso que tenemos es que posiblemente, como nosotros nos medimos contra nuestro inventario va a contar el consumo de leña y sus emisiones de una manera que no siguen y no toman los mismos parámetros que utilizaría una metodología como la AMS2G, que es la que pues, utiliza el ML para estos efectos, en donde hay muchas más variables y ahí es posible que los resultados sean totalmente distintos y no comparables. Entonces, solo por ponerte un ejemplo, es lo que siempre nos ha generado como dificultad, es ver cómo conciliamos que el inventario nacional presenta sus resultados a partir de lineamientos IPCC, pero que si nosotros adoptamos enfoques metodológicos como el MDL o cualquier otra metodología, probablemente hayan temas o variables que no se usen ahí y que lleven a resultados distintos. Gracias, Pablo y Fernando. Muchas gracias, Javier. Sí, sí, súper interesante. Bueno, de hecho, cuando hice mi presentación, le mostraba las ecuaciones del MDL y son ecuaciones súper complejas con, como dices tú, con muchos más parámetros de los que si uno va a las ecuaciones del IPC, del IPCC de 2006 o 2019, ¿ya? Em, lo que yo entendería es que en todo caso las diferencias numéricas que pueden haber entre uno y otro no son tan terriblemente diferentes, ¿ya? Quizá lo que yo entendería es que más bien lo que hace el MDL es tratar de ajustarse más a la situación que está pasando para que no pasen, entre comillas, goles por el tema de sobreestimar el impacto de proyectos. Pero de todos modos, mi impresión es que los valores no debieran ser muy diferentes entre una metodología más simplificada que la metodología IPCC versus el MDL. Si no fuera ese el caso, igual me gustaría escucharlo, ¿no? Que si tú me dices que son terriblemente diferentes los valores que entregan una y otra. Yo ahí también comentaría, Fernando, y también lo uniría a la conversación lo que está diciendo Ángela en el chat, que es muy importante lo que está planteando, porque efectivamente, dentro de la forma en que contabilizamos dentro del inventario, básicamente la más básica es desde arriba hacia abajo, versus que la contabilidad de proyectos o PAMs, yo llamo proyectos porque vengo de otra escuela, pero los proyectos son de abajo hacia arriba. Entonces, en cierto sentido, usualmente lo que pasa
es que cuando estamos haciendo un inventario con la información de todo un país, lo que nos dificulta tener información más detallada, y por eso en el inventario tenemos el tier uno, tier 2, tier 3, que como mientras mejor información tengamos, podemos ir avanzando en la exactitud. En cambio, cuando hablamos de proyectos de reducciones, necesitamos información súper más específica porque acotada a una actividad, a una política, a una medida en particular. Por lo tanto, al ser acotada a una cosa mucho más puntual, la teoría dice que deberíamos tener mejor información. Por lo tanto, la forma en que se contabiliza tiende, lo voy a decir así, voy a tratar de simplificar lo más posible, pero en el ámbito de proyectos, la forma en que se contabiliza tiende a ser el equivalente a un tier 3, a algo mucho más enfocado. Por lo tanto, ahí donde se pueden generar discrepancias con respecto a lo que se está contabilizando desde el inventario y que es de arriba hacia abajo, y desde los proyectos que es de abajo hacia arriba. Ahora, como dice Fernando, no debería haber tanta discrepancia con el tema. Ahora, hay un tema que es más profundo, que es la inventariabilidad de las medidas de mitigación, que ese es un tema que en realidad no se ha logrado tener un consenso de cómo se ve reflejado particularmente en el inventario el efecto de las medidas que nosotros estemos tomando. Y ahí es donde yo digo que caminan en carriles separados, porque el inventario es la foto de lo que pasó, es lo que realmente pasó, incluyendo las medidas que tú estás implementando. Es una foto de lo que pasó. Por eso la contabilidad se lleva en otra parte, que en la parte de la NDC, donde ahí sí se tiene que comparar el efecto real de la medida y ahí se tiene que tener la línea base y cosas por el estilo. Entonces son cosas que van caminando por carriles diferentes. Ahora, el desafío, que es un desafío, es cómo efectivamente vemos en el inventario las reducciones de Hay, y que eso nosotros le llamamos inventariabilidad de las medidas, cómo lo seguimos con el inventario. Y ese es un desafío más complejo por lo que tú mismo planteas, Javier, que es que usualmente las medidas que nosotros estamos contabilizando son una pequeña porción o son una porción en particular del inventario de la categoría de la fuente. Por lo tanto, hay que ver cómo se puede conversar las dos cosas. Entonces, hay un tema que hay que trabajarlo y hay que considerarlo. Ahora voy a leer un poco lo que dice Ángela. Dice, en complemento a la pregunta de Javier, me gustaría abordar que en la metodología MDL, tiendo a pensar que dice, y de estándares de mercado carbono bottom-up, pero el inventario, sí, justamente. Esto implica que la sumatoria de las reducciones de PAM con nuevo proyecto, es decir, no es coincidente ni cercano con las reducciones al comparar un inventario exactamente. Estamos de acuerdo con eso. Después, Eduardo Reyes nos dice, muy cierto lo que comenta Javier, sin embargo, la mayoría de los países reportan la información en un tier 1, efectivamente, mientras que la metodología MDL anda en un tier 2, tier 3. Esto hace la diferencia, justamente lo que estábamos conversando. Muchas gracias, Eduardo. Sin embargo, como bien dice Fernando, las diferencias no son tan grandes, especialmente cuando se habla de ciertos miles de toneladas de CO2 equivalentes. En sí, las diferencias pueden estar en miles o cientos o solo cientos de toneladas. Eh, los INGEI nacionales no pueden seguir detalladamente los impactos de los proyectos puntuales. Ahí está la clave. Eduardo creo que plantea el tema en sí. Los INGEI nacionales no pueden seguir detalladamente los impactos de los proyectos puntuales, porque un proyecto es, voy a decirlo así en una forma muy poco técnica, pero probablemente una medida o un proyecto puntual es una gota de agua en el mar, el inventario del mar, y el proyecto es una gota o es un litro dentro de ese mar. Entonces no podemos con el inventario ver el impacto preciso, hacer seguimiento a un proyecto en particular. Ahora, si fuésemos capaces de implementar una medida que afecte toda una fuente del inventario, en particular, ahí sí la podríamos ver en el inventario. Por ejemplo, si es que en la categoría generación de electricidad tuviéramos solo una termoeléctrica a carbón y esa termoeléctrica a carbón la cambiáramos por otro proyecto, no sé, renovable o incluso por gas natural, ahí sí se vería en el inventario, porque es solamente una termo, es solamente una fuente que refleja en el inventario y que aplicamos una medida y la vamos a ver en el inventario. Ahí sí la podemos linkear directamente. Mira, esto es lo que pasa en el inventario, esta es la reducción. O también grandes situaciones que pueden pasar, como por ejemplo cuando uno ve
En Chile nosotros veíamos que se corta el gas natural de Argentina, por lo tanto ya no entra ese gas natural y tiene un impacto fuerte en el inventario. Ahí podemos verlo, inventariabilizarlas. Eso es mi punto. Angélica también plantea que está de acuerdo. El reto de la inventariabilidad también implica esa conciliación que decimos con Javier para, si bien no hacer el seguimiento a cada proyecto, sí ser consistente en el resultado reportado. Por ejemplo, ese es uno de los requisitos del artículo 6, justamente. En últimas, lograr seguimiento ante metas de la NDC que estén en términos de reducciones, justamente. Sí, está re buena la conversación. No sé si Fernando tiene algún comentario más como para cerrar esta parte. No, no, nada más, nada más. Vale, Fernando. No sé si hay algún otro comentario, alguna idea. Justamente la idea de este tipo de talleres que estamos llevando a cabo es discutir, más que presentar teoría, podríamos decir. Es discutir esto. De hecho, Eduardo vuelve a plantear que dice, en el caso de ese ejemplo que pone sobre la termo de carbón, la única forma de que se reflejara en el INGEI es que deje de funcionar o salga de la grid. Exactamente. De hecho, un proyecto de energía renovable no se reflejará en el INGEI, pero sí en el factor de emisión. Tendría que pensar, tendría que ponerme a pensar más, quemarme un poco más Mm. de... Lo que yo planteaba es que si yo tengo solamente una termo y la cambio, la saco o la cambio, lo voy a ver en el inventario, lo voy a ver porque va a venir las emisiones y va a disminuir o cosas por el estilo. Entonces ahí podría haberse reflejado. Tengo mi duda si se vería reflejado en el factor de emisión. Tengo duda, porque en realidad eso estoy pensando que sería un cambio en el factor de emisión de la matriz energética y la matriz energética no la contabilizamos en el inventario. La matriz energética, no contabilizamos las emisiones por consumo de electricidad, lo que contabilizamos es las emisiones por generación de electricidad. Enfoques diferentes, pero son cosas por el estilo. Yo creo que se entendió de que en realidad la inventariabilidad es un concepto que tenemos que abordar porque es difícil ver el impacto concreto de un proyecto o una medida en particular dentro del inventario, siendo que el inventario es muy amplio y tenemos discrepancia con respecto a los enfoques, si es que es de arriba abajo o de abajo hacia arriba. Eso por mi parte. No sé si hay algún otro comentario, duda. Está buena la conversación, la discusión, no sé. Yo por lo menos estoy interesado. Si no hay más dudas, consultas, le agradecería fuertemente a Fernando por esta primera presentación. Le queda una segunda presentación. ¿Cómo se llama? Le daría la palabra a Julie Anot de FAO, que estará presentando una herramienta en particular que justamente nos va a facilitar nuestras vidas existenciales para poder estimar y reportar esto. Julie, te doy la palabra. Muchas gracias, Pablo. Voy a compartir mi pantalla. Que, Ya la vemos. perfecto. ¿Ven la Perfecto, ahora se ve. presentación? Sí, se ve Perfecto. perfecto. Está bien. Bueno, buenos días a todos. Un gusto, colegas. Muchas gracias, Pablo, por organizar e invitarnos y Fernando por una presentación muy interesante. Me llamo Julie y ahora les voy a presentar la herramienta NEXT, que es la Nationally Determined Contribution Expert Tool. Esta herramienta fue desarrollada por la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y más precisamente formó parte de la OCDE, que es la Oficina de Cambio Climático, Biodiversidad y Medio Ambiente de la FAO, y estoy en la sede en Roma. Soy francesa, o sea que español no es mi primera lengua, o sea, por favor, interrumpidme si hay algo que no queda claro por el tema del idioma o del contenido. Bueno, como ya saben, en el marco del Acuerdo de París se espera que los países establezcan y actualicen regularmente sus compromisos climáticos. Esa diapositiva destaca algunos de los hitos clave que los países deben alcanzar hasta 2050, como la actualización de las NDCs cada 5 años, la presentación de los BTR, como ya explicaste, Paolo, y el envío de las comunicaciones nacionales a la CMUC. Dentro de este marco existía una clara necesidad de herramientas que apoyaran a los países en la estimación de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector agri-food y que sea alineada con el
con el marco, lo siento, del Acuerdo de París y consistente con las directrices de la IPCC. Para atender esa necesidad, la FAO-CB publicó la herramienta Next en 2022, que fue revisada por pares 3 veces, incluyendo la IPCC, y fue desarrollada por la FAO, la AFD, la Agencia Francesa del Desarrollo y el Ministerio Alimentario de Alemania. En resumen, Next es una herramienta de contabilidad de gases de efecto invernadero. Es basada en Excel, en línea y gratuita. Y puse en el chat el link si quieren descargar la herramienta. Fue diseñada para el sector agri-food, o sea, AFOLU, pero también energía y residuos que estamos añadiendo ahora mismo en la herramienta. Y está alineada con el marco del Acuerdo de París y las directrices de la IPCC. Y como se ilustra a la derecha de la pantalla en esta captura de la herramienta, proporciona estimaciones anuales y acumuladas de los cambios potenciales en las emisiones de GEI de un conjunto de acciones climáticas en un periodo de 30 años, como lo pueden ver en la derecha de la pantalla. Respecto a las aplicaciones de Next, este mapa actualizado a principios del año pasado, en 2025, ilustra las aplicaciones actuales de la herramienta Next en diferentes países. Cubre análisis de índices, de LTS, Long Term Strategies, Capacity Buildings, o sea, formaciones, tanto en línea como presenciales, y su integración en proyectos de GEF, GCF, GCF, World Bank, IFAD y otros. Pueden ver que tuvimos formaciones en Colombia presenciales el año pasado y en Bolivia en línea. Next puede aplicarse a diferentes escalas, desde proyecto hasta planes a largo plazo. Al nivel de proyecto, el año pasado Next se convirtió en la herramienta obligatoria para evaluar los proyectos GEF y GCF en la FAO. Hasta la fecha se ha utilizado en alrededor de 50 proyectos GEF y GCF en todos los continentes. Las NDCs, Next se usa ampliamente para analizar NDCs y apoyar sus actualizaciones. También respalda evaluaciones globales importantes como el Agri-Food System Analysis, publicado el año pasado, y el State of the World's Forest, que se publicará el año que viene. Next también puede aplicarse para evaluar las Long-Term Strategies. No sé por qué está en francés, pero bueno. Long-Term Strategies, hasta mediados del siglo. Y debido a que está alineado con el marco del Acuerdo de París y la metodología de la IPCC, Next puede usarse en cualquier escala, lo que ayuda también a estimar la contribución de un proyecto a las NDC en general. En términos de alcance, Next puede usarse en 3 etapas diferentes de planificación y evaluación. Ex ante, antes de los proyectos, para estimar el impacto de un proyecto, apoyar la planificación de políticas y la formulación de políticas sobre la toma de decisiones. Monitoreo, para seguir el progreso en curso o tener en cuenta eventos inesperados como incendios forestales o infestaciones de árboles, o estimar el impacto de objetivos más precisos. Eso es posible gracias a una función clave de Next que se llama el User Mode o Observe Mode, que es un modo de implementación en el que el usuario puede ingresar valores específicos para cada año en lugar de usar los modos lineal, sigmoidal o exponencial habituales. Por ejemplo, si ocurre un incendio forestal, el área afectada cada año va a ser diferente y con este modo se puede ingresar la superficie real del bosque afectada o perdida por incendios cada año y contabilizar las emisiones de GEI lo más cerca posible de la realidad. Otro uso importante es, por ejemplo, si tenemos que seguir objetivos específicos cada año,
Por ejemplo, en la NSC2 de Colombia había una medida de reducción de deforestación con objetivos precisos de, creo, 100.000 hectáreas en 2025 y 50.000 hectáreas en 2030, con una disminución lineal entre esos años. Con este modo se pueden ingresar los objetivos específicos por año y estimar las emisiones de GEI más cercanas a la realidad. Y por fin, última etapa ex post, para evaluar el impacto de políticas o acciones climáticas pasadas. Los módulos de Next, hay 7 módulos, que son módulos AFORU, siguiendo los diferentes capítulos del volumen 4 de las directrices del IPCC 2006, bosques, tierras cultivas y pastizales, las zonas humedales, ganaderías, fertilizantes, productos maderables. Y después tenemos también un módulo de energía y un módulo de residuos que estamos, lo ponemos ahora mismo para la nueva versión de Next. Next produce varios tipos de indicadores. Puede producir resultados por tipo de gas de efecto invernadero, o sea, CO2, N2O y metano. Eso es útil también para evaluar cómo una política o un proyecto se alinea con iniciativas como el Global Methane Pledge o los objetivos de una NDC establecidos por los países. También puede evaluar la huella de carbono de los productos específicos de cadena de valor, especialmente a nivel de producción. Proporciona información sobre los cambios en los stocks de carbono del suelo y podemos evaluar el valor social del carbono. Esta diapositiva muestra un ejemplo de los gráficos generados con Next, usando un análisis de un proyecto en Madagascar. El proyecto se desarrolla de 2022 hasta 2028 e incluye varias acciones climáticas. Tenemos en rojo la reducción de la deforestación, en amarillo la gestión forestal, en rosa claro la restauración de tierras y rosa oscuro agricultura. A la izquierda se muestran las emisiones acumuladas de GEI entre 2020 y 2050 y a la derecha las emisiones anuales. Esos gráficos permiten visualizar el impacto de diferentes acciones climáticas sobre las emisiones de GEI a lo largo del tiempo, año por año, sobre un periodo de 30 años. Y eso es muy útil para monitorear un proyecto, planificar acciones futuras y tomar decisiones informadas. También quería añadir que Next forma parte de la NDC Toolbox de la OCDE en la FAO, que es la caja de herramientas de las contribuciones determinadas de nivel nacional, NDC Toolbox. Apoya a los países a cumplir sus compromisos con respecto a la CNUC. Está compuesta por 4 instrumentos distintos, pero interconectados. Tenemos Next, ya sabéis. Tenemos la NDC Tracking Tool, que es para facilitar la recopilación de datos necesarios para hacer el seguimiento de la implementación y el cumplimiento de las NDC. Tenemos la ABC Map, que es una herramienta geoespacial para evaluar el impacto ambiental de las acciones planificadas en adaptación, biodiversidad y carbono. O sea, Next es la metodología en la ABC Map, pero ABC Map es algo más fácil de usar con una vista sobre en un mapa. Y por fin tenemos CLIM, que es una herramienta de contabilización del impacto ambiental de la ganadería. O sea, se puede usar para completar un análisis Next si hay medidas de ganadería más con Tier 2, por ejemplo, con más detalles. Se puede usar GLIM con Next juntos. En resumen, para trabajar con nosotros, podemos apoyar, si no se ha hecho ya, el análisis de proyectos GEF y GCF.
Estoy segura de que tendremos oportunidad para trabajar juntos en eso. Seguramente también ofrecemos sesiones de formación en línea o en presencial en inglés, francés o español. Esas sesiones técnicas están diseñadas para ayudar a los participantes a usar la herramienta. El mejor es un par de días y es mejor en presencial, por supuesto. Y también estamos disponibles para asistir con cualquier otro análisis que necesiten. También puse en el chat mi correo, o sea, pueden escribirme y también voy a mostrar si tengo tiempo, creo que me queda un poco tiempo. Sí, tenemos tiempo. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Les muestro la herramienta, ¿pueden ver el Excel? Si se ve la herramienta, Sí, lo eso estamos es. viendo. Perfecto, muchas gracias. Está esta página de inicio donde eligen el país, el año base, y Next siempre analizará 30 años, y la metodología de la IPCC. O sea, puse Colombia desde 2015 por 30 años y después la metodología que puede ser 2006 o 2019 con el refinement de 2013. Después voy a hacer zoom. Tenemos los 7 módulos en amarillo, que son los diferentes módulos que representé antes, y algunos tienen submódulos. Por ejemplo, eso que es Forestland, o sea, los bosques, tiene también 3 submódulos: la deforestación, la aforestación y reforestación, y el manejo de los bosques, que es como si hay un mejor manejo de los bosques, si hay incendios, todo eso está aquí. Y en gris, lo que podemos ver es la información obligatoria para usar Next, que solo es el clima, el tipo de suelo, el uso inicial del suelo y final. O sea, para deforestación es un bosque hasta grassland, por ejemplo. Después, la implementación, el periodo de implementación del proyecto, y el superficie. Y el modo de implementación, que puede ser lineal, sigmoidal, exponencial o observado. Y ya está. Eso es la información obligatoria. O sea, es muy fácil. Es Tier 1 information. Y después, en rojo, tenemos la información de Tier 2, que es opcional, que permite refinar el análisis si está posible. O sea, por ejemplo, la biomasa, el suelo, si fuego fue usado para la conversión, la deforestación o no. Y eso depende de lo que tienen. Y después tenemos las pestañas de resultados en azul. Hay mucha información, pero lo más importante es el dashboard, que permite dar los gráficos que mostré antes con el ejemplo de Madagascar, y vemos el impacto de cada acción. Y bueno, no voy a entrar en detalles, pero tenemos muchos resultados sobre el tipo de gas, sobre la fuente de carbono, la fuente de emisión, y bueno, es muy, muy interesante. Bueno, gracias por su atención, y por favor, si tienen preguntas, por favor, escriben en el chat. Muchas gracias, Julie, por tu presentación. Bastante interesante. Siempre muy bueno poder conocer estas herramientas que están a disposición de los países. Como les decía, este tipo de herramientas nos facilita la vida de forma muy amplia en el quehacer. Tenemos una pregunta en el chat que ya la respondió un colega de Sí, FAO. Sin embargo, igual quiero repetirla para los que no la han leído. Básicamente, Carlos nos pregunta si permite usar factores del país, tipo datos de actividad, factores de emisión, parámetros. sí, por supuesto. Eso es en la parte roja de la herramienta.
O sea, Next funciona con el Tier 1 de la IPCC, pero si hay información que tenemos del país, y sobre todo si tenemos información sobre la región o algo así, lo podemos ingresar en Next y tendremos una estimación más precisa. Y también si Padmini está en el chat, que es una colega de Next. Buenísimo. Tenemos una pregunta también de Ángela que nos plantea que si la herramienta permite interacción entre módulos para una misma medida que incluye actividades respecto a más de un módulo. Ujú. Eso es una buena pregunta. Por ejemplo, es algo que a veces vemos en los GEF. Por ejemplo, si hay una acción de, no sé, como sobre la ganadería de cambio de las tierras, va a impactar tierras como una conversión desde grassland hasta agro-silvopasture, por ejemplo, y también un cambio sobre la ganadería, sobre el número de cabezas, por ejemplo. O sea, en Next se puede usar los módulos de manera distintas. No hay como una relación entre los módulos, pero es muy interesante usar para una acción, usar todos los módulos para ver el real impacto que tendría una acción. Y también los fertilizantes, por ejemplo, todo está eh, linked. Buenísimo. Tenemos una pregunta bastante interesante de Katia que nos plantea, ¿existe algún estudio que haya realizado o analizado la diferencia de los resultados que se obtienen al aplicar un método nivel uno, un método nivel 2, método nivel 3, utilizando la herramienta Next, ver el potencial que tienen estos proyectos cuando se presentan para financiamiento y saber la incertidumbre potencial va a ayudar a decidir de forma mejor? Es compleja la pregunta, no sé si... Sí, pero estaría muy interesante, pero no. Pero es una buena pregunta y estaría muy interesante. Pero tendremos que tener un gran volumen de información de Tier 2 y 3 y después comparar los dos, pero estaría muy interesante. Por el momento no tenemos como una incertidumbre en la herramienta porque la fuente de incertidumbre más fuerte es humana, es los presupuestos que hacemos cuando usamos la herramienta, que puede ser muy diferente de una persona hasta la otra. O sea, por el momento no tenemos eso, pero sería muy interesante y muchas gracias por el comento. Les vamos a pensar. Buenísimo. También nos preguntan que si existe acceso libre a la herramienta. Habían comentado que sí, efectivamente, es de acceso Sí, libre. Julie dejó, sí. el vínculo a la herramienta en el chat. Y también Juan Carlos nos pregunta si es que Next solo usa datos de las directrices del IPCC o también de otras directrices como API para el sector energía. Creo que por el momento estamos solo con las guías de la IPCC porque queríamos ser alineadas con las necesidades de LECMUC. Pero para el sector energía, eso es una buena pregunta. No sé, Padmini, si sabes más en el chat, si puedes responder. No lo usamos mucho para energía, es más para el AFOLU y ahora estamos desarrollando los residuos para tener el agri-food sector todo, pero la energía no lo usamos mucho. Pero si Padmini, no, por el momento es solo la IPCC. Buenísimo. ¿Alguna otra duda, consulta que tengamos? Pueden levantar su mano, hacerla directamente o dejarla en el chat. También al final podemos retomar las preguntas y respuestas, no hay ningún problema con eso. Bueno,
Si no tenemos ninguna otra duda, consulta, Julie, te doy las gracias por la presentación, muy Muchas interesante lo que gracias. están haciendo, a todo el equipo también que trabaja con Next, que aquí también tuvimos a respuestas Padmini. de Padmini, así que muchas gracias a todos y vamos a dejar las preguntas que están surgiendo para al final. Le daría la palabra, en estos momentos volveríamos a darle la palabra a Fernando Farías para que haga la última presentación, que ya conversamos sobre las bases para la estimación de las reducciones, conversamos sobre herramientas que nos pueden ayudar a facilitar la vida y Fernando ahora va a presentar sobre las bases conceptuales para el reporte y cómo llenar los CTF relacionados a este tema. Así que Fernando, nuevamente el webinario es todo tuyo. Muchas gracias de nuevo, Paulo. Esta presentación es más corta, ¿no? Y trata de cómo seguir la presentación de información siguiendo la regla del OMPG, del Acuerdo de París. Em, bueno, yo diría que dos de los puntos principales de los OMPG se refieren justamente al tema del reporte, ¿no? En la medida de lo posible, cada parte deberá proporcionar estimaciones de las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero logradas y proyectadas para sus acciones políticas y medidas. Y el párrafo 86 que dice que cada parte deberá describir las metodologías y los supuestos utilizados para estimar las reducciones de emisiones y absorción de gases de efecto invernadero debidos a cada acción, política y medida. Siempre que disponga de tal información, la información podrá presentarse en un anexo del informe bienal de transparencia. Y ahí lo que yo quiero enfatizar o felicitar es una buena práctica, en este caso de México, porque los BTU, en su BTR, México fue uno de los pocos países a nivel mundial en presentar una biblioteca de metodologías de contabilidad de emisiones, ¿no? Yo creo que por lo menos fue de la más larga que yo he visto, con 25 distintas metodologías propias de contabilidad de emisiones. Así que los aliento a que vean este anexo B del BTR de México, donde aparecen muchas de las metodologías que usaron para ponerle número a las emisiones de gases de efecto invernadero de las políticas, acciones, medidas y planes de México. Ahora, hay un aspecto importante que a veces se pasa un poco de largo desde el punto de vista del reporte y que me parece interesante presentarlo y que los colegas puedan tenerlo a la vista, ¿no? Y está en el artículo, en el párrafo 80 de los MPG, que dice que se deben presentar las acciones, pero centrándose en las que tengan un mayor efecto en las emisiones o la absorción de gases de efecto invernadero y en las que afecten a las categorías principales del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. ¿Por qué lo digo? Porque me tocó ver algunos BTR en que no era claro por qué estaban reportando eh, ciertas policy and measures, pero no reportando otras que probablemente eran mucho más importantes y que eventualmente podían estar haciendo. Yo entiendo que hay veces que se reportan porque se tiene la información o porque es más fácil, ¿no? Pero ojo con esto, ¿no? Que lo que piden los MPG no es reportar cualquier cosa, sino que reportar aquellas que tengan un mayor efecto en las emisiones y aquellas que tengan una relación directa con las categorías principales del inventario. De todos modos, no es poca la información a proveer para cada policy and measure, ¿no? Hay, por una parte, cierta información que es obligatoria, que es lo que se llama un child requirement, eh, asociada a cada una de las políticas y medidas que se reportan, y otras que tienen un carácter más voluntario, y que en este BTR1, por ejemplo, fue bastante limitado lo que se presentó respecto a este párrafo 83, por ejemplo, hablar de costo, ese tipo de cosas, no aparecían mucho en los reportes de los BTR.
¿no? Y la otra punto, que es el punto importante, ¿no? Y creo que nos convoca, es el tema de que el 85 y el 86 hablan justamente de estos temas, ¿no? De la estimación y la presentación de resultados. También existen otras familias de requerimientos que nuevamente están bajo CHUD, ¿no? O sea, eh, no son tan obligatorios de reportar como en el caso de los Charlie, que abordan a ciertos aspectos específicos como el transporte internacional, las tendencias a largo plazo, ¿no? Y que tienen este carácter de ser menos obligatorios para reportarlo que el caso de los chal. Ahora, si no se reportan, de todo modo, viene lo que se llama un encouragement, ¿no? De todo modo, eso queda reflejado en el reporte de los expertos de la evaluación técnica. La tercera parte de provisión de información es una provisión de información ya más específica en el caso de la inclusión de beneficios secundarios o lo que se conoce en inglés como los co-benefits, ¿ya? Ahora, existe una variedad de fuentes para obtener información para estas políticas, acciones, medidas y plan. La idea yo creo que es consolidar estas distintas fuentes de información y para eso yo creo que una buena aproximación para los países es trabajar creando lo que se llaman templates o formularios. Entiendo que algunos países están empezando a usar formularios, ¿no? Se pueden hacer a través de proyectos como el CIVIT o proyectos como ICAT, trabajar en la presentación, en armar formularios que sean útiles para los países dependiendo de los tipos de fuentes que tienen, pero que permiten ordenar la compilación de información, especialmente cuando son medidas sectoriales, ¿no? Porque todo lo que existe probablemente en los ministerios de Ambiente está mucho más bajo control, pero cuando se necesita información sectorial y no queremos que nos llegue información de cualquier manera, lo mejor es trabajar en este caso con template o con formularios que permitan clarificar. Y también es bueno, yo creo que para los ministerios de línea, ¿no? Saber qué les están pidiendo y que no trabajen de más. Así, de esta manera se hace más fácil llenar lo que es la tabla 5 de los Common Tabular Format, que contiene la identificación de la medida, las características medidas, la implementación de la medida y las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Mm? Finalmente, algunos puntos que quería relevar, ¿no? Uno, que se requiere información diferente para reportar cada policy, measure, action, política, medida, acción y plan. Y que no todos los políticas, medida, acción y plan incluidos en la NDC deben necesariamente reportarse en el BTR. ¿Ya? Eso no es necesariamente, no es una obligación y de hecho cuando se hace la revisión, no se hace una revisión uno a uno de que si se pusieron 40 medidas en el ANDC, que esas 40 medidas estén las mismas reflejadas en el BTR, pero sí es necesario que al menos haya una correspondencia y también es una oportunidad también para hacer NDCs que sean más específicos, ¿no? Porque en la medida en que el NDC tiene demasiada información, después eso complica el reporte de los BTR. Ahora, lo que es importante también es que si aparecen una medida unas políticas, medidas, acciones o planes en la NDC, es como raro que en el BTR se reporten otras medidas, políticas, acciones y planes, ¿no? Ahora, si bien eso puede pasar, es bueno explicarlo,
¿no? Explicarlo en el BTR por qué, por ejemplo, se están eligiendo unas políticas y medidas diferentes de las que son el corazón de la NDC, ¿ya? Eh, Ahora, finalmente quería dar un ejemplo de cómo dos países reportaron estas políticas, medidas, acción y plan en su PTR1 y lo incluyeron en la NDC 3.0, ¿no? Porque, por ejemplo, Australia reportó 158 políticas, medidas, acciones y planes en su BTR1, mientras Brasil reportó solamente 7 política, medida, acción y plan en su BTR1, y de ellas solo incluyó estimaciones de emisiones de gas de efecto invernadero de una. ¿Ya? Entonces, mi punto más bien aquí es decir que existe libertad para reportar política, acciones y planes en la CTF tabla 5. Existe una gran libertad, ¿no? Pero hay que tratar de reportar aquellas medidas que están en la NDC, aquellas medidas que son importantes, aquellas medidas que están más relacionadas con la key category del inventario. Y eso era lo que quería presentar en esta segunda presentación. Buenísimo, gracias Fernando por presentar, por dar ese contexto y también un poco alivianar la carga que tenemos encima de repente enfocarnos en que tenemos que presentar todo, todo, todo y con el mayor lujo de detalle. Gracias por esos comentarios. Bueno, antes de pasar a las preguntas y respuestas, le voy a pedir un favor a todos, sí, que es, por favor, puedan completar la retroalimentación en el Menti sobre las actividades de CBGSP. Son extremadamente útiles para nosotros los comentarios que ustedes nos puedan dejar respecto a si es que están satisfechos con lo que estamos haciendo y dónde podríamos mejorar. Es clave para nosotros eso. Voy a compartir brevemente. Ya ustedes pueden navegar directamente en qué tan satisfechos están con esta actividad. Les pediría, por favor, si nos pueden colaborar dándonos su feedback. Nuevamente, insisto, es crucial para nosotros. El mismo link que hicimos las preguntas de delante, si es que ustedes ya completaron las preguntas, solamente tienen que ir avanzando y van a llegar a esta parte que es el nivel de satisfacción. Después viene qué tan relevante fue esta actividad. Así que primero que todo, de verdad les pediría que nos ayudaran con respecto a esta encuesta. Bueno, volviendo al tema en cuestión propiamente tal, voy a dejar de... Ahora ya tenemos un espacio amplio para preguntas y respuestas. Estamos muy bien de los tiempos, estamos con prácticamente 15 minutos adelantados. Voy a retomar una pregunta que hizo Camila, que la hizo a Julie, que era básicamente cómo se relaciona el cambio de uso de suelo con el periodo de implementación. O sea, el cambio pasa el primer año y la herramienta calcula el efecto para el periodo, o el cambio ocurre cuando el periodo de implementación y el efecto se cuantifican en un periodo posterior. Está difícil la pregunta. Muchas gracias, Julie. Camila, por la pregunta. Bueno, depende del modo de implementación que podemos en Next. Tenemos 4 modos: el lineal, sigmoidal, exponencial o modo usuario. O sea, el lineal, la herramienta va a usar la área y dividir durante el tiempo que pusimos para el periodo de implementación. O sea, si ponemos 100 hectáreas en 5 años, van a dividir como por 5 y tenemos esa conversión cada año. Y lo podemos ver anualmente y de manera acumulada en la herramienta, o sea, lo vemos bien. Sigmoidal, si tenemos una implementación, tenemos el máximo al medio de la implementación. Exponencial es si tenemos una implementación, una gran implementación al principio, por ejemplo, cuando tenemos financing, funding, al principio de la implementación. Y con el modo usuario podemos poner cada año un valor específico y decir el área exacto. No sé si responde bien a la pregunta, Camila.
Yo creo que está bastante clara. Bueno, si no tenemos otra respuesta, Camila, me gustaría hacer una pregunta en realidad a los participantes, más que a los panelistas, o a los expositores. ¿Alguna experiencia que quieran compartir de cómo gestionan la información para poder reportar las CTF en este tema? No sé si algunos países tienen sistemas particulares. ¿Por qué lo planteo? Porque ¿cuál es la hipótesis que hay detrás de mi pregunta? Que muchas veces la información los países la generan sin ver la CTF. Entonces después cuando tienen que llenar la CTF, resulta que hay información adicional que ellos no habían pensado en la generación de la información y cosas por el estilo. Entonces, ¿hay alguna experiencia donde los países estén tomando la CTF justamente para generar sus bases de generación de información con respecto a las reducciones? No sé si algún participante de algún país que quiera contarnos cómo ha hecho su experiencia, o no nos quieren contar, o no hay experiencia. Una de las dos posibilidades. Tenemos una pregunta de continuación de Camila, pero no sé si me gustaría ver el tema. O sea, ya, voy a volver a la pregunta de Camila. Dice que sí, que entendió muy bien la respuesta de Julie y dice, se queda con una duda de la primera parte. En la metodología MDL o en general para proyectos que generan crédito de carbono, la línea base se define ex ante y después ex post se actualiza la línea base en función de lo que pasó en la realidad o no se actualiza, ya que se tiene que dar seguridad al privado que esté generando los créditos. ¿Alguna respuesta con respecto a eso? No sé, Julie o Fernando podrían responder eso. Sí, lo que se hace es que entiendo que cada año se tiene que hacer un cálculo de cuáles son las emisiones, ¿no? Entonces, eso permite que cualquier problema que haya con la línea base, ese problema no se propague para los siguientes años, sino que pueda reevaluarse qué está pasando en el fondo. La idea de todo este mercado de carbono es tratar de ser como bien estricto en el tema de que ya que hay un pago por estos bonos de carbono, la contabilidad sea lo más precisa posible, ¿no? Y eso tiene que ver con la línea base, porque si la línea base está mala o está desactualizada, obviamente que año a año van a haber bonos de carbono que son solamente aire y que se están eventualmente transando, ¿no? Efectivamente. Yo como que añadiría un puro punto que es en el proceso de los MDL y en la mayoría de los créditos de carbono, hay dos procesos de revisión, podríamos decir, que es primero la validación, que es la validación teórica de lo que tú estás planteando para ver si es que tu proyecto efectivamente cuenta con adicionalidad y todo el tema. Entonces ahí es donde se analiza todo ex antes, pero una vez que pasan las cosas, viene el análisis ex post, que desde el punto de vista del MDL y de los proyectos se llama la verificación, a diferencia con la validación. En otras palabras, cuando tú haces la validación es que tú estés calculando bien lo que crees que va a pasar. Y una vez que sea coherente y se valide lo que tú piensas que va a pasar, se aprueba el proyecto, pero después tienes que verificar que pasó lo que tú decías que iba a pasar, con todas las modificaciones que pueden existir en el camino. Entonces, en realidad, los créditos de carbono se generan con la realidad de lo que pasó y después de la verificación. Por lo tanto, sí tiene que ajustarse la línea base dependiendo de lo que haya pasado en la realidad y que esos créditos, como decía Fernando, sean reducciones que efectivamente pasaron y no fueron aire caliente, que les llaman, o cualquier cosa que puede estar pasando. Eso en términos generales. Entonces, ¿hay algún otro comentario que queramos ver con respecto a eso? Perfecto. Para cerrar esto, ¿alguna última duda, consulta que quieran plantear?
o comentario que quieran compartir, la idea de este tipo de talleres también va de la mano con compartir experiencia con los participantes. Aquí ustedes también son parte fundamental de estos tipos de talleres, así que si ustedes quieren compartirnos su experiencia, súper felices. Georgina, ¿quieres levantar la mano o la quieres dejar en el chat? Claro, ya, te voy a habilitar el micrófono. Dame un segundito. Ya, ahora tienes habilitado tu micrófono. Tú tienes que prenderlo. Excelente. Buenos días. Hola, Georgina, Georgina. Georgina, desde el Ministerio de Medio Ambiente, Viceministerio de Cambio Climático, República Dominicana. Una pregunta para Julie Jano. Lo de la herramienta Next. Esta herramienta es un tanto nueva porque no habíamos tenido conocimiento hasta el día de hoy. Entonces, me gustaría saber cuándo van a poner esta herramienta para compartirla, para usarla, o es un piloto para saber en sí qué está pasando con esta herramienta, porque no habíamos tenido información de ella hasta el día de hoy. Y gracias por su presentación. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, es nueva desde 2022, pero ya fue usada en muchos países para las NDC, los proyectos GEF, GCF. Intentamos hablar lo más posible de la herramienta, pero bueno, tal vez no sé por qué no ya saben desde la herramienta, pero ya se puede usar, está en línea, está gratuita, es un poco complicado de entender, por eso hacemos formaciones de 1 o 2 días para entender cómo funciona. Pero sí, no duden en escribirme, voy a poner mi email otra vez en el chat y podemos hablar de eso con placer. Buenísimo. No sé si hay alguna otra duda, consulta, y ya con eso estaríamos cerrando. ¿Sí? ¿Todos felices? ¿Sí, todos felices? Un aplauso virtual entonces a los panelistas. Carlos nos pregunta si la formación tiene algún costo. Sí, no sé exactamente, pero también les puedo enviar el costo exacto, depende de la duración y sí, pero puedo enviar todo por email. Perfecto. Ya, pues, estimados, si no hay más dudas, consultas, yo no me queda nada más que agradecer profundamente a Julie y a todo el equipo de FAO y a Fernando por la participación en este taller. Contarles solamente que en 2 semanas más vamos a tener un taller sobre los indicadores de adaptación. Les va a llegar su información a sus correos si es que le pusieron aceptar correos de CBGSP cuando se registraron. Y vamos a seguir también, posterior a eso, vamos a tener un taller virtual muy similar a esto, pero enfocado en proyecciones, las bases conceptuales para poder hacer proyecciones. Eso sería por mi parte. Muchísimas gracias. Por favor, un aplauso virtual a todos los participantes y panelistas que estuvieron hoy día. Y ya, a mi parecer, mañana o el lunes estaría lista la grabación en la plataforma. Que a todo esto ya les mandé el link. Se los voy a dejar nuevamente el link porque ya están arriba las presentaciones que se hicieron durante este taller y ya mañana tendremos las grabaciones. Eso sería por mi parte, Julie, Fernando, muchísimas gracias, muchas gracias a todos los participantes y nos estamos viendo en el futuro próximo. Chau, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chau. Gracias, gracias a ustedes. Chau, Georgina, chau, chau, qué poca gente, ya. Están todos saliendo, quedan poca gente. Yo voy a cerrar la puerta. Voy a parar la grabación.